Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca Toca películas. En este ajá, caso, la segunda película que vamos a hablar, que es Days of Heaven. Una película del año 1978 que transcurre en el año 1000 X, porque no sé exactamente cuándo. 1916, 1916, ok. Bueno, ¿sí? está bien. Plena Primera Guerra Estaba, Mundial, mira, ok, perfecto. la Gran Guerra. Este, Y es una película sobre básicamente una pareja y la hermana de uno de los miembros de esta pareja, el chabón, em, que están viajando, ¿no? Buscando trabajo y demás después de que entre comillas, uno de nuestros protagonistas, el chabón, Richard Gere, eh, Richard Gere, pelee con su patrón por algún problema que tienen y lo termine hiriendo. No sabemos si matándolo, pero bueno, en la el reseña que yo chabón leí queda, decía que lo queda mal. mató, pero Y pero ahí se veía, el tipo se estaba como agarrándose la cabeza y demás. Y no. desconozco si después lo hayan confirmado. Ok, bueno, no importa, ponele. Y así es como viajando y viajando llegan a campos, un área de campos, y empiezan a trabajar para el dueño de uno de esos campos haciendo recolección, ¿no? De los sembradíos y demás. Y las Ujú. varias tareas que tienen ahí, que son temporadas, son tareas de temporada. Y en el medio de todo esto, el dueño del campo se enamora de la muchacha de la pareja, Abby, em, Abby, no me acuerdo los nombres. el dueño del campo nunca tuvo nombre. La No, hermana, es solamente creo que en los subtítulos que yo vi le decían el dueño. sí, el dueño o el farmer, el granjero. Eh, Y bueno, la de hermana de Richard granja no Gere se tenía nada. llamaba Abby, perdón, la hermana Linda y la pareja Abby. Ok. Y bueno, y lo que tiene es que, bueno, nuestro protagonista, o uno de nuestros protagonistas, no, lo que pasa es que la pareja se hace pasar por hermanos. Nunca entendí muy bien por qué. No vi que te pudiesen tener de tabú como Para nada. para que se fuesen a quejar si eran pareja. Al Pero contrario, bueno, por no ser sé. hermanos se les burlaban. Así que si hubieran querido Claro, evitar burlas, bien podrían haber dicho, sí. somos novios, loco. Sí, anda a saber qué se nos está escapando ahí y demás. Bueno, para el bien de la trama, les sirvió a los escritores que sean hermanos. Sí, O que se hagan pasar, tal cual, mejor dicho. definitivamente. Y bueno, así después se va desarrollando un triángulo relacional, te diría, no amoroso, o sea, sencillamente empiezan a utilizarlo el granjero, mientras que mantienen una relación y eso empieza a generar conflictos, ¿no? Porque el tipo una vez les engancha, pero como que no sabe muy bien, nunca se termina de enterar la verdad, realmente. Este, y bueno, así continúa la historia, ¿no? Con los altibajos de esta relación que termina de una manera eh, trágica, ponele. Sí, buena O sea, con sinopsis. mucha violencia. Sí. Debo decir, buena sinopsis. Y bueno, vamos a lo que es producción, Cinematografía. cinematografía, exacto. Y a mí me gustó muchísimo, ¿no? Justamente me parece que tiene imágenes excelentes y que por momentos, ¿sabes qué? Me hacían acordar al trabajo de Kurosawa en esos planos grandes que te mostraba Mira, los campos y las villas y los castillos en la distancia y el cielo y demás. Y esto tenía mucho de eso, ¿no? Tenía muchos momentos en los que estabas muy cerca de la casa del granjero, pero por ahí después lo veía a distancia y eran campos ondulados con las nubes ahí en el fondo. Y había mucho de eso, de ese tipo de imagen, ¿no? Lo pequeño que era el ser humano, lo pequeño que eran los trabajadores en estos campos inmensos. Entonces lo pude destacar. Me parece que siempre hay un intento por un tipo de imágenes. em, que realmente son muy disfrutables, te diría yo. O sea, me parece que están muy bien capturadas. El sonido no encontré ahora, yo no recuerdo nada destacable, realmente no lo puedo recordar, no sé si me estoy confundiendo o por ahí me está jugando el contratiempo, el tiempo ya hace casi una semana y media que vi esta película, creo. ujú.
semana. Em, una semana y media, una semana y media, sí, casi una semana y media que vimos esta película. Entonces es como que bueno, probablemente me esté perdiendo de algunas cosas de lo que estoy diciendo, pero por ejemplo en cuanto al sonido y demás, yo no encontré nada que fuese particularmente destacable, pero imágenes es como que en muchas escenas había lo que para llamar la atención y demás, y también había mucho de esta textura, ¿no? De lo que era la vida de los ahora sí, de los granjeros, ¿no? La gente que trabajaba para este tipo, ¿no? Y cómo llevaban sus vidas y demás y todo eso. Em, Creo que, bueno, eso, el aspecto visual es lo que más me llevé en este apartado. Como te digo, de nuevo, me pareció que había mucho para tomar y mucho eh, que uno podía ver interesante. Por ejemplo, con los momentos en los que se iban por temporada se iban los trabajadores y después volvían y no, y eran siluetas recortadas, o sea, siluetas en la sombra y demás. Y, y nada, lo hizo para mi gusto bastante interesante visualmente. Voy a vos. Bien, sí, voy a estar de acuerdo, pero voy a empezar a marcar algo negativo para después sí irme en Bueno, adelante. elogios. Em, Creo que hubo cierto abuso de los fundidos entre escena y escena, ¿no? Y también varias escenas hiper cortas que te mostraban una cosita ínfima que no aportaba mucho y después otra vez salían de ahí para otra escena con otro fundido. Fundidos De- largos, de dos o sí, tres segundos entre desvanecimiento de escena y mientras se va formando otra. Eso a mí me dificultaba perderme en la historia porque todo el tiempo estaba recordando que hay gente editando, que hay gente filmando, que hay gente tocando, etcétera, ¿no? Bueno, lo digo rápido para que quede tapado por lo que voy a decir ahora. La cinematografía me pareció excelente, realmente muy bella todo el tiempo. Se notó un trabajo increíble para recrear maquinaria, ropaje, arquitectura de casas y fábricas. Realmente debe haber sido una experiencia increíble para la época, hablo de del año en que salió la película, Ujú. vivir un rato en aquellos años que estaban recreando. A mí me quedaron muy grabadas las distintas maquinarias, tanto en la primera fábrica de Chicago, en la que pasa la primera pelea de Richard Gere, como en la granja. Todos los trenes, la cantidad de extras y actores que iban y venían arriba de los trenes con sus valijas, me parece un trabajo impresionante. Las ubicaciones también me parecieron increíbles, a mí no me hizo acordar a Kurosawa, pero ahora que vos lo mencionaste, sí, tiene mucho sentido que te hayas acordado de él, porque había mucho de estos planos gigantescos y esto de poder apreciar eh, todo el laburo que estaba haciendo esta gente para filmar esta película. Dentro de la ciudad también se notó cierta búsqueda por la belleza cuando se metían en diferentes ciudades, Chicago y la otra ciudad en donde todo terminó. No eran tomas azarosas, había algo detrás. Querían mostrar un lugar particular y un clima particular. La paleta de colores también me encantó, me parece que iba perfecta con el clima, más con el clima que con la historia, te diría, pero me pareció perfecta. Párrafo aparte para todo el segmento de la plaga y el fuego. Nunca vi una plaga tan bien retratada, pocas veces vi Ujú. una plaga, a ser sincero. Y estamos hablando de una película de hace más de Otra 40 estructura. años. Te tapé, perdón, no te escuché. Si en Junín no sobran las plagas, te estaba preguntando. Sí sobran, pero no están en películas. Eh, Opa. el fuego a mí siempre me suma Eso. mucho Sí. y acá hubo uno bastante grande, un fuego muy importante, casi a la altura de There Will Be Blood. Y bueno, con la pelea de dos personajes principales, además de muchísimos otros actores dando vueltas alrededor del fuego y trabajando, y una quema general del campo que terminó saliendo hiper creíble. Yo disfruté muchísimo toda esa parte. Esas tomas cercanas De los bichos. de las bichas, sí. Se- Ay, como, no sé, sí. ¿Cigarra? mangostas, digámosles. Bueno, ponele. Sí. Bueno, Se intentó, no hicimos lo que pudimos. hasta acá llega. Bueno, más allá de que el sonido a mí me pareció siempre prolijo,
debo decir que si no hubiera sabido que trabajaba Morricone, porque lo leí en los créditos del inicio, no me hubiera dado cuenta. Lo noté en los créditos del inicio y me preparé los oídos para algo grande y me quedé con ganas de más presencia de las melodías como Once Upon a Time in America, que mal lo leí. Pero que haya trabajado él acá te da, te da la pauta de la semejante producción de la que estamos hablando, ¿no? Más allá de que no haya, en mi opinión, no haya brillado, eh, bueno, contrataron a Morricone para hacer esta película, así que es una película que se estaban tomando en serio. Si estás dibujando, no te tengo. Ah, sí, recién acabas de empezar. Te paso las actuaciones. Disculpa, quiero volver a lo que mencionaste de cinematografía, que es em, que realmente a mí me molestó mucho la cantidad de cortes que había de escena a escena, las transiciones y demás. Bien, No lo somos mencioné dos. porque no lo había enviado, pero que también porque yo lo estaba pensando en función de la historia. Ujú. Yo Sí, lo sí. pensé en la historia, ¿no? Pero sí, o sea, se sintió como que constantemente había algo, un cambio en las escenas y demás, y no podías terminar de concentrarte en lo que estaba pasando porque de repente no, pum, íbamos a otra escena sin necesariamente una buena conexión o un entendimiento de lo que estaba pasando. Y la verdad que eso fue un elemento molesto a mi parecer, de la película, no lo disfruté por ese lado. Ujú. Em, Así que vamos a actuaciones. Yo disfruté de los personajes, pero por cosas que voy a mencionar en la historia, la verdad que no noté, digamos, nada demasiado particular o espectacular. O sea, me gustaron algunas, o sea, qué sé yo, me gustaban los personajes principales y demás, pero en cuanto a lo que era, digamos, el desarrollo emocional a lo largo de la historia y demás, no puedo decir, digamos, que los haya visto del todo, ¿no? Así jugados y demás, inclusive un elemento muy bizarro, por ejemplo, cuando aparecen, ¿no? La gente del circo, estos dos italianos, Sí, sí, sí. qué sé yo, no es como que hay un vaivén de emociones si querés en la película, pero ninguna me parece que termine de mostrar, digamos, las capacidades actorales de estas personas. em, y por eso en ese aspecto, o sea, si bien me gustan cosas, por ejemplo, también me gusta el actor que, digamos, hace de eh, encargado del granjero, ¿no? Y que le tiene mucho precio, que lo toma como un hijo y demás. Em, Sí. Yo me gusta no haberlo visto, como que noto también, ¿no? El desprecio que tiene en la mirada y demás, pero tampoco es que haya tenido mucho espacio para trabajar o Ah, demás. pero fue un punto bueno de la película. Sí, Del- sí, sí, y uno de los definitivamente. pocos. Así que haces bien en Eh, marcarlo. y tampoco es que, por ejemplo, que yo me haya molestado la piba, aunque siempre la notaba bastante seca, ¿no? Y demás, pero Ujú. qué sé yo, por alguna razón sentí que cuadraba con esa piba que fuese así de seca, ¿no? Como que lo estaba viendo como un elemento del personaje cuando por ahí no era la actriz, Sí, y sí, demás, sí. pero bueno, tampoco es que eso, no me deslumbró, ni realmente ninguno de los actores me deslumbró, o sea, porque también siento que trataron con mucha ligereza o fueron volando tal vez casi los elementos emocionales de los diferentes personajes y bueno, fue una lástima te diría porque me hubiese gustado ver algo un poquito más eh, profundo tal vez, ¿no? Más allá de la rabia y qué sé yo, un par de cosas de ese estilo. Este, y bueno, mm, lamentablemente eso, te lo paso a vos. Bien, muy bien. A ver, a mí las actuaciones me parecieron interesantes. En general, yo todo el tiempo me creí lo que estaba pasando y hablo de los miles de trabajadores en el campo, yendo en tren, laburando todos los días en distintas tareas por $3, empobrecidos, durmiendo en el medio de la nada, muertos de frío. Eh, Me encantó el cambio de Sí, ánimo pero, cuando... disculpa, o Sí, sea, entiendo lo que estás diciendo, pero también no, esos no eran de los actores más jugados en cuanto a emociones, no, porque no, no, simplemente... ya llegaré, ya claro, llegaré. sí, sí, está bien, dale, Esos continúa. simplemente, claro, eran gente recreando una historia. Este, Me encantó el cambio de ánimo, decía, cuando pasó la cosecha y comieron todos un asado con baile, alegría, fiesta,
felicidad, todo el mundo a los gritos, incluso el granjero jefe paseando entre... Bueno, eso no me gustó en cuanto a guión, pero sí me gustó acá en cuanto a lo que significaba para el ánimo de esta gente que estaba matada después de tantos meses de laburo inhumano. Y al otro día se fueron en el mismo tren en el que habían llegado, andás a ver a dónde, andás a ver a hacer qué. Esa sensación de que el mundo es tuyo y a la vez no tenés nada. De gente que agarraba su mochilita con todas sus pertenencias y se iba a donde pinte. Eso yo lo vi muy creíble, me gustó. Sí, Y ahora sí, entrando a los actores principales, yo nunca había visto nada de Richard Gere y mira, fue todo lo que esperaba de él. Un gran opa, actor de película romántica. Porque por un lado no le creí nada en su registro, en sus otros registros de esta película, lo que hacía a lo no romántico, como laburador, como golondrina, como pobre, etcétera, nunca le creí. Pero por el otro lado a él le creí todo en cuanto a su relación con Abby y a su amor por su hermanita menor y qué sé yo. Este, yo fue al único de los principales al que le creí la parte más sentimental de la película. A Abby, que se llama Brooke Adams, y al dueño del campo, que se llama Sam Shepard, no les terminé de ver, no los terminé de ver en las emociones que supuestamente representaban. Simplemente él la ve y le pide a alguien que le hable de ella, después baila en cara, pero siempre con un tono como quedado, como apagado, como bueno, en el guión dice que tengo que decir esto, así que digo esto, pero mirando para abajo, no sé, no me convenció nunca. Más como un modelo que como un actor. Eso me pasó. entiendo. Tampoco lo vi dubitativo o jugando con la emoción de la muerte inminente. Simplemente estaba ahí la idea de la muerte, estaba en el guión, acá dice que posiblemente me muera, así que yo posiblemente me muera, pero no, mi cara no lo acusa. En algún momento se puso celoso y se enojó un poquito. Después quemó todo su campo por la plaga, pero también en medio de una pelea. Y perdió toda su inversión o todo su campo. Y tampoco se lo vio demasiado afectado desde lo actoral. Y en cuanto a Ujú. Abby, Brooke Adams, no la noté. No la noté tan acartonada como al jefe, pero tampoco le creí. O tampoco entendí por su actuación ninguna emoción que estuviera atravesando su personaje. Se iba moviendo de nuevo en función del guión, pero no sé si con el rostro, con los movimientos, con los gestos, acompañaba esas emociones que en teoría iban pasando. Y por último, como decías vos, sí estoy de acuerdo eh, que la hija, perdón, la hermanita de Richard Gere, eh, esto de que es todo un desafío eh, trabajar con actores niños, niñas, porque, porque esta infantilidad de este juego, esta cosa despojada de todo tipo de ataduras, cuando estás enfrente de una cámara y recreando un guión que te dijeron que tenés que hacer, es muy difícil sostenerla. Y yo creo que acá no se notó. O sea, quiero decir, no se notó que ella era una nena infantil jugando, sino que era una actriz haciendo de que, ay, ahora me corre papá, perdón, ahora me corre mi hermano y ahora tiramos la comida a la mierda, pero no noté espontaneidad, ¿no? Y por último también quiero mencionar el trabajo de alguien que sí le creí con el rostro, las emociones de su rostro, que era el chico que dice que quiere como un hijo al jefe. Sí, No sé ni el nombre ni nada, pero me gustó su actuación. Las dos o tres... chico, era un Sí, no sé cómo el años. viejo. Los dos o tres primeros planos que tuvo, creo que le sumaron mucho a la película, lo que habla muy mal de la película, pero, pero yo creo que el tipo sumó, ¿no? Así que nada, mencionarlo. Cambio. Bueno, y vamos a guión, finalmente. Y bueno, esto es lo que iba a decir yo, ¿no? De los cortes, la edición que hubo, ¿no? Las tomas, como iba saltando de escena a escena. Y bueno, básicamente lo que yo creo que pasó acá en la película es que se sentía como súper apurado por contar la historia de todo esto que iba pasando, pero en ningún momento veíamos los desarrollos en los personajes.
No, era como que de repente estaban discutiendo si se iban a quedar o no, y de repente, bueno, pum, epa, la escena es ya ellos disfrutando de básicamente el dinero del chabón ahí, comiendo todos juntos y demás, y no vemos los desarrollos en estas relaciones, o qué cosas pasan, o qué conflictos tienen, ¿no? Porque en un principio también estaba el hecho de que, bueno, el chabón, el protagonista, le dice a su pareja, y te podrías quedar y garchártelo, ¿no? No se lo dice así, pero es a Ujú, lo que está apuntando, ¿no? O sea, aprovecharse del dinero y demás, y ella dice, pero tantas veces yo me podría agachado a gente rica y bla, 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 y demás, no, o sea, y de esa relación vemos muy poco, o sea, no vemos cómo van creciendo los personajes en todas estas situaciones, a qué cosas se van enfrentando, sabemos que el chabón este, el protagonista, se va poniendo bastante del culo, ¿no? Con toda la situación, o sea, le molesta y le hace mal y todo esto, pero lo único que sabemos es eso, que es como que se enoja, ¿no? O sea, pero ahí aún así mantienen la relación, o sea, se sienten como cosas recontra conflictivas de la historia, que te lo están mostrando porque tiene que pasar y demás, pero después va saltando y no, es como que pasa un montón de tiempo de los personajes, pero no se entienden las escenas que están queriendo significar o que están, cuál es el peso que están teniendo para los personajes y demás, ¿no? Este, y por momentos la historia se sentía súper acelerada justamente por todos estos saltos que te digo. Y así mismo también, por ejemplo, hacia el final, cuando termina, ¿no? Que Abby se escapa de la escuela donde lo había metido. O bueno, no, la hermana del chabón se escapa linda. de la escuela donde lo había metido. Abby y todo eso, ¿no? Sobreviven a la muerte del chabón y demás. Claramente la cana o no parece inmiscuirse con ella, o no parece importarle. Ujú. Este, y, y no vemos nada del dolor de la hermana por la muerte de su hermano, ¿no? O sea, está bien, se escapa, no ponerle que ella no quiere hacer la suya, irse, que yo, vivir por su cuenta, lo que sea, no ponerle un aspecto de rebelión, del orden que le establecen a ella, cómo tienen que hacer las cosas y demás, y ya no quiere caer en esto, pero a lo que hoy no vemos nunca el sufrimiento que ella pueda estar pasando por la muerte de su hermano. Vemos ningún... Vemos cómo lo matan y ellas que se ponen mal en ese momento y, y listo. Ujú. O sea, y por qué es importante que ella se vaya con el hermano? Está bien, ella era la narradora, ¿no? De toda esta historia. Pero en toda esta narración de ella como la testigo de todos estos eventos, este, no nos chocamos con sus emociones o lo que le esté pasando alrededor de toda esta situación que vivió. Entonces se vuelve como extraño y bastante inconexo. O sea, realmente nos estamos perdiendo algo de la historia ahí. Entonces yo sentí que hubo una historia ahí que decía un par de cosas y demás, pero que era una historia muy sencilla, que no pinchaba ni cortaba porque realmente no, qué sé yo. Es todo bastante esperable, todo va a parar a esto que uno podría esperar, ¿no? O sea, sí, bueno, tienen problemas, él se pone celoso, ¿no? Se va, pero después vuelve a buscarla, pero todo sigue así bastante problemático y demás, hasta que los enganchan y todo termina en tragedia y demás. Pero no, digamos, no es nada que yo no hubiese esperado ya viendo cómo venía la historia de la película y a su vez también de nuevo sin la recompensa emocional de haberme inmiscuido con los personajes, de haber entendido cómo pensaban, a qué cosas los llevaban a ellos, porque tampoco entendemos exactamente dónde vienen, más allá de que escapan y sabemos que, qué sé yo, el protagonista es un asesino, este, porque tampoco es que sabemos, por ejemplo, por qué discutieron, ¿no? Ponerle, no hay una si vos me dices que el chabón le estaba cagando, ¿no? Y podemos presuponer que el chabón le estaba cagando y demás, y se vio y sintió que le estaban despojando de lo único que tenía para intentar sobrevivir, ¿no? La rabia de una persona que no tiene cómo subsistir. Perfecto. Pero, pero ni siquiera eso tenemos de esa escena inicial, ¿no? No sabemos cuáles son las causas, no sabemos qué creen los personajes, no sabemos qué es lo que quieren más allá de tener guita y no tener que laburar más como bueno, como los venían explotando en todos estos trabajos que han tenido. Este, y entonces no pienso que se pierde un montón de profundidades o de elementos en los que podría trabajar y que no, sencillamente no figuran.
Y eso es lo peor que le puede estar pasando a la historia, además no de ser una historia sencilla, pero como ya dijimos, puedes tener una historia sencilla y llenarla de matices, y en esta película no pasó. Voy a vos. Bien, 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 sí. Tengo que marcar que en general estoy bastante de acuerdo. Eh, en cuanto a lo primero que se debe explicar cuando se resume la sinopsis de esta película, esta especie de triángulo amoroso que se armó, a mí no me gustó para nada. No me interesó y quería que pasen a otra cosa todo el tiempo, en todo momento. Me pareció bien pensado, pero mal desarrollado. Bien pensado porque me parece que es una historia que no falla entre cierto público, ¿no? Público que podría llamar mi vieja, como digo siempre. Un hombre rico, una chica pobre, otro hombre pobre que estaba con la chica desde antes, entonces la chica pobre se enamora del hombre rico. Esta historia que pasa en todos los culebrones de las comedias Y, románticas. y aún así, ponele que sí, se termina enamorando, pero al principio era explotar al chabón y Sí, demás, y que eso, sí, sí. digamos, ahí también tenés un pie Sí, para sí, desarrollar por algo. eso hubo una perspectiva un poco novedosa, si querés, pero sigue siendo la historia cliché romántica que yo vi en todas las novelas que me hacían ver cuando era chico y comíamos en familia. Y me parece, por lo que decía, bien pensada, pero mal desarrollada, porque creo que no estuvo del todo bien el progreso del enamoramiento, ni siquiera ni del jefe con Abby, ni el enamoramiento de Abby con el jefe. Simplemente la vio y ya está, flechazo. Y el amor de ella se arregló con un par de sinopsis de paso del tiempo que no vimos. Y creo que nunca vimos una conversación entre ellos dos, después de que la invita a quedarse a vivir ahí después de la cosecha. Al único que lo vi como cómodo ahí, como ya dije, fue el personaje de Richard Gere, Bill. Ahí sí vimos una historia desarrollada. Ya empezó con ellos siendo pareja. Tampoco es que los vimos conociéndose o remándola en un momento difícil. No, los vimos ya como pareja en un campo. Pero había una pareja establecida y que ya había pasado por varias pruebas, ¿no? Y seguían juntos. Entonces uno se creía que estaba ante una pareja ya, no sé, sólida. Entonces se entiende un poco mejor el dolor de él, eh, de tener que irse y perder a Abby. Bueno, saliendo del triángulo amoroso, que como ya dije es lo que menos me importaba de la película, creo que se perdieron la posibilidad de denunciar la evidente desigualdad. Por ejemplo, de ellos durmiendo al aire libre, muertos de frío en el campo del tipo más rico del estado, o poco menos, porque lo dijeron en una parte. Eh, Cayeron en mostrar todo esto de la pobre gente arriesgando sus vidas entre trenes, maquinaria peligrosa, donde metían mano, y el frío o el fuego, pero lo mostraron como una especie de romantización de aquellos locos años precarios, qué sé yo. Yo no vi una crítica al sistema que había detrás de eso, sino simplemente como contexto para este culebrón romántico, que a mí no me interesó nunca. Y hasta como una Claro, excusa para que la película pueda exhibir toda la producción increíble que tenía, porque ya lo mencionamos, hubo una producción atrás que fue muy importante. Por ejemplo, con las distintas maquinarias que iban apareciendo, el campo, hubo una puntual donde que pasaban los tractores y una maquinaria llena de fierros iba juntando, no sé, pastizal y la gente metía la mano ahí en esa máquina en movimiento con fierro que se podían hacer mierda y se podían lastimar. Y bueno, lo mostraban como diciendo, mirá, mirá, mirá qué trabajadora la gente. Yo no vi ahí una crítica al sistema, sino vi, claro. mirá lo precario de todo. En conclusión, creo que tuvieron un montón de oportunidades de denunciar distintas injusticias y no les importó nunca. Entonces es un guión que a mí no me llenó, para nada. De nuevo, recapitulando, pudieron haber mostrado a un empleado saliendo herido por alguna de esas máquinas eh, y por $3 por día. Después, el tipo durmiendo en su hacienda mientras sus empleados dormían en la intemperie en la nieve. O sea, muy de fondo, como hubieran hecho en Roma, en un segundo plano, dos tipos llevándose a uno o enterrando a uno que murió de frío. No pasó, no les interesó. Este, por eso digo que no quisieron poner el ojo ahí. Bueno, tampoco hubo una problematización después
con lo que quedó de esa especie de duelo en el que el jefe tenía una pistola y el otro con un destornillador o algo así lo mató. No, simplemente, o sea, si querías denunciar algo también pudiste haber dicho, mirá, un juez medio ya convencido de entrada, un juez medio derechoso que lo manda a matar a Bill, Bill tratando de defenderse diciendo que fue en defensa propia porque el otro tipo lo quiso matar. No, no hubo nada de eso. Bill se fue, empezó a los tiros, qué sé yo, y lo mataron por la espalda, chao, fin de la historia. Nunca se Entiendo. metieron, no se quisieron Sí, sí. ensuciar. Ujú. Bueno, eso es mi guión. Eh, sí, la verdad que se siente como una oportunidad perdida, desperdiciada. En todo este planteo que había, ¿no? Desde un principio claramente había una injusticia. Injusticia eh, que, digamos, no era necesaria para la historia, ¿no? Es No, como que surge como un elemento como para mostrarte tal vez una veracidad de, de lo que estaba pasando en la época, ¿no? Cómo eran aquellos tiempos. eh, pero que realmente no te hacía falta hacer hincapié y podías de todas maneras tener una historia similar. claro, lo que yo decía hoy, perdón Eh, que me haga esta autorreferencia, pero lo que yo decía hoy de un contexto para potenciar la historia principal o un contexto para decorarla o para justificarla, etcétera. Acá, definitivamente. justo en Roma, que es la otra película que vimos hoy, o que hablamos hoy, en Roma el contexto potencia la historia principal, la hace mucho más poderosa, la enriquece. Y en este caso el contexto la justifica y hasta por ahí nomás, o la, no sé, funciona como una excusa si querés. Definitivamente, sí. Perdón que te corté. Eh, no te preocupes. Mi puntaje para esta peli va a ser Es difícil porque la cinematografía es un 4 excelente. lamentable. Sí, Mira vos. pero no me quedo nada. O sea, para ver imágenes así, por ejemplo, preferiría volver a ver una película de Kurosawa que me encanta lo que hace. Claro. O sea, las historias me resultan re entretenidas o me parece que tienen un montón de matices que puedes encontrar en los personajes y sus relaciones. Y hay de todo tipo de películas de Kurosawa que ya he visto y que me han gustado, digamos, en este aspecto de lo visual. No volvería a ver esta. Me gustaría ver imágenes de esta película, no me gustaría volver a ver la Entiendo. película porque la verdad que los personajes y lo que realmente pasa es lo que menos me interesa de todo. Así Sí, que, sí, coincido plenamente. Yo le voy a poner un 4.8 porque si bien la temática principal de la película a mí no me interesa, eh, yo disfruté todo el trabajo que había alrededor. A mí me pareció espectacular. Y para sentirme contento con esta película necesito una trama, un peso, una denuncia. Y acá, pudiendo haber estado ahí porque lo sobrevolaron, o sea, no es que me hiciste una historia entre dos ricos y nunca hubo nada. Sobrevolaste un montón de situaciones injustas que pudiste haber demostrado. Y bueno, no quisieron. Por otro lado, creo que fue un excelente lamentablemente. retrato de época Ujú, y eso lo disfruté muchísimo, paralelamente a la historia principal, como unos buenos fuegos artificiales. Así que definitivamente. ese es mi 4.8. Muy bien. Bueno, Y hasta que hemos llegado, tengo ¿sí? las películas para la semana que viene, querido ¿Lo querés público. anunciar al aire? Que Las quede voy en a el anunciar al aire video. como un Así después no cliffhanger. se entiende nada. ¿Cómo que no Ok. se entiende nada? Y porque ponele que vos subís esto como un video, ¿no? Y después la gente lo está viendo fuera de orden, ¿no? Ah, claro, ¿O bueno. cuánto tardás vos en subirlo? Pero mi idea es que lo vean en Puede orden. pasar. Sí, por eso les pongo número. Si estás viendo la 23, no mires la 107, mirá la 24 después de la 23. Bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar. Bueno, te estoy pasando al chat del Discord. Ok, perfecto. Una Vamos es, cerrando entonces. Hemos finalizado con esto. bueno, Otra vez. Una excelente película y bueno, una película que al menos fue interesante verla desde lo visual. una linda Pero bueno, y ¿qué se le va a hacer? y una excelente. Sí, hemos visto películas feas y malas, así que Sí, las hemos visto. Como el faro. lamentablemente. Como el faro. Mm, tal cual. Bueno, Nomadland, Nomadland del 2020 y Dark Planet del 2009 son nuestras próximas yo ya películas. tenía en mente alguna vez sugerir Nomadland. Mira De hecho, vos, probablemente lo tenga en mi lista de películas para sugerir, así que voy a bien, tener te ahorro, que, que ir borrándola yo de mi lista. te ahorro un Así que paso. bueno, hasta que hemos llegado, finalmente. Bueno, Un querido, placer sé como que siempre, ¿eh? un placerazo, detengo grabación, adiós y gracias por estar.